otra conferencia, otro martes más. Esta nos la va a dar Cristina Redka, creo que no sé si lo pronuncio bien, Cristina, tu apellido, sobre corales y espero que os guste mucho. Así que adelante, Cristina. Ahí va. ¿Me oyes, Cristina? Sí, te oigo, estaba Vale. compartiendo la pantalla. Vale, estás con la... Por favor, si podéis quitar el micrófono durante la conferencia y luego conectarlo al final para las preguntas, y así no tenemos mucho ruido de fondo, lo agradeceríamos. No veo la pantalla que tenía antes grande. Yo estoy viendo tu PowerPoint ahora, pero no lo veo en modo presentación, lo veo en pequeño. Vale. A ver. Ahora, ¿no? Ahora, perfecto. Vale. Estoy ya preparada. Tú me decías que se oye bien, ¿no? Se oye bien, se oye bien. Todo el mundo oye bien, ¿no? Supongo. Así que cuando quieras, Cristina, puedes empezar. De acuerdo. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de corales preciosos y vamos a explicar cuáles consideramos preciosos, cuáles no y por qué. Ante todo, vamos a hablar de qué significa la palabra coral, porque coral no es una palabra que defina solamente el material, también define una serie de organismos que lo producen. Así tenemos, por ejemplo, unos corales que tienen su cuerpo como unos arbolitos, como es este caso, que es un coral rojo del Mediterráneo. Los corales negros, espinosos, que no son negros en la parte de afuera, la parte de la dermis tiene diferentes colores, como podéis ver. Luego al quitarse esta dermis sale la parte negra y son flexibles. También tenemos los corales de arrecife, que son en aguas someras y que son muy importantes para la vida marina. Hay otros corales que no son corales, como estos hidrozoos, que son de la familia de las medusas, pero tienen una parte de su vida en que se parecen bastante a algunos corales. Y se llaman coral encaje y coral de fuego. Entonces vamos a abundar un poco más en esta explicación viendo ya el animal. Antes estábamos viendo el animal vivo, ahora vemos ya lo que queda del animal una vez después de muerto, que es la parte dura formada por carbonato cálcico, en este caso calcita, de este coral rojo del Mediterráneo. Entonces estos tienen por encima una piel que se le quita cuando se seca y lo que queda es esto, que es lo que se va a pulir y se va a convertir en la gema que luego vamos a utilizar en joyería. Esta sería una rama de coral espinoso ya pulida, como podéis ver. Tiene una forma como de árbol, como de diferentes capas concéntricas de color oscuro, café oscuro a negro. Y están formados por una materia orgánica flexible de tipo proteico. Aquí tenemos un coral de arrecife que llamamos genéricamente madreporas, que suelen ser mucho más porosos que los corales sólidos que utilizamos para la gemología. Este tipo de corales no se usan en gemología ni para hacer joyas. Sin embargo, se encuentran ocasionalmente imbuidos en resinas y coloreados, tratando de imitar los corales preciosos. Aquí tenemos el coral de fuego y el coral de encaje, que no son corales sino hidrozoos, que también son mucho más delicados y también tienen que ser imbuidos en resinas y se encuentran también como imitación de corales preciosos. Bueno, de las 7.000 especies de corales que hay, solamente vamos a considerar 10 de ellas como coral precioso según las indicaciones de la Confederación Mundial de Joyería. En otras clasificaciones podemos encontrar los vocablos corales preciosos versus corales semipreciosos, en vez de corales comunes. Nosotros en el Instituto Geomórfico Español no utilizamos esta palabra,
sino corales preciosos versus corales comunes. En este caso, lo digo para que si lo encontráis podáis saber de qué estamos hablando, la distinción la hacen en cuanto a si el esqueleto es duro y se puede pulir o si el esqueleto es poroso. Entonces, los que son duros, aquí tenemos los corales preciosos que tenemos en la clasificación anterior y además tenemos otros dos que son el coral bambú y el coral negro espinoso, que son estas dos fotos que tenéis aquí, que se pueden pulir y alcanzar brillo sin necesidad de añadirle ningún tipo de resina. Bueno, la palabra coral proviene del latín corallium y del griego corallium, originado del término semítico coral, cuyo significado es jarro de piedra. Porque probablemente los antiguos, ya que el coral rojo del Mediterráneo pertenece a la historia del hombre prácticamente, se ha utilizado desde miles y miles de años. Probablemente los primeros trozos los encontraban en la orilla del mar, que los habían llevado las tormentas. Aquí podemos ver un coral rojo vivo, y estos son los pólipos, que son los organismos que construyen el coral, y tienen 8 tentáculos. Por lo tanto, estos corales de esta clasificación, que es del género Corallium, van a llamarse octacoralarios porque tienen 8 tentáculos, a diferencia de los corales de arrecife, que tienen 6. La historia del coral precioso en Occidente va de la mano con el coral rojo del Mediterráneo, porque hasta el siglo XVIII no vamos a tener importación de corales del Pacífico en Europa. Y la historia del coral precioso en Europa y en África y en el Oriente Medio, todos los países alrededor del Mediterráneo, se remonta a miles de años. Se han encontrado incluso en tumbas de 10.000 años. Hay otra tumba neolítica en Lausanne donde encontraron amuletos entre 6.000 a 5.000 años antes de Cristo, como el ajuar de una joya de joyas de una diosa sumeria de 4.000 años antes de Cristo, mercados asiáticos como moneda de trueque que llegaban desde Europa por el camino de la seda hacia allá y por otros caminos, ¿no? Decoración de vasijas griegas, 2.500 a 1.200 antes de Cristo, y en Irán, entonces Mesopotamia, estaba un reformador religioso llamado Zaratustra que puso por escrito ensalzando las cualidades del coral rojo y le atribuyó poderes mágicos y virtudes que aún las civilizaciones de hoy en día creen en ellas, porque está asociado su color rojo a la fuerza vital. En los mitos tenemos que los griegos explican el origen del coral rojo como la sangre derramada de la cabeza de la medusa cortada por Perseo, que cayó sobre la arena. Ovidio, por su parte, estaba convencido con una hierba blanda que se endurecía al contacto con el aire. En todas partes del mundo, incluso hoy en día, podemos ver este tipo de objetos, la mano con el dedo pulgar y las ramitas que se le cuelgan a los niños para protegerlos, a las parturientas, como amuleto y como talismán. También fue usado como parte de la medicina. Equivocadamente o no, se creía que tenía poderes para sanar diferentes tipos de enfermedades. Aquí tenemos un frasco de Alemania en el cual ponían el polvo del coral molido para dárselo al enfermo. Y en algunos lugares todavía hoy en día se toma el polvo del coral, porque creen que como tiene hierro, que es muy beneficioso. Encontramos el coral rojo del Mediterráneo, nuestro único coral precioso en estas épocas todavía, en todos los objetos también religiosos. Aquí tenemos la Virgen María de Constantinopla, de patrona de los coralini. Los coralini son los pescadores que salen en las lanchas en la zona de Torre del Greco y de otras zonas de Italia a la pesca del coral. Y entonces vemos el niño Jesús con un collar de cuentas rojas de coral y una rama de coral rubrum en bruto, o sea, sin quitar la piel anaranjada que tiene por encima. Aquí tenemos un rosario siciliano con las cuentas de coral. Bueno, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, el coral no se sabía muy bien lo que era. Al principio pensaban que podía ser una planta
o podía ser un mineral simplemente. En el siglo XVIII, André Personel, un doctor de Marsella, lo describió como un organismo vivo y en ese momento fue tomado por loco, pero luego más adelante este hecho fue ratificado por la Academia Real de Ciencias Francesa y de aquí en adelante ya eso evolucionó y ya todo el mundo reconocía que el coral era un animal marino. Aquí tenemos la distribución en el Mediterráneo de las zonas coralinas, pero he de señalar que también se extiende por la costa del África Occidental, desde Portugal hasta Cabo Verde. Como decíamos antes, la pesca se realizaba por medio de unas redes atadas a una cruz de madera o de hierro más adelante, con la cual se arrastraban los corales que estaban suspendidos en cuevas o en salientes oscuros, porque estos corales preciosos no son corales de aguas poco profundas, sino que aparecen más bien entre 50 y 300 metros de profundidad, aunque pueden alcanzar mucho más profundidad. Sin embargo, hay lugares que pueden estar protegidos de la luz y que entonces sirven para dar cobijo a estos corales, con lo cual se pueden encontrar a menos metros. Aunque hoy en día en Europa no se permite cogerlos a menos de 50 metros de profundidad. Aquí tenemos un barco típico de allá de la costa italiana con las redes y de donde colgaban para coger los corales. Eso hoy en día ya no se permite. Hoy en día se coge con buzo y escafandra o con buceadores normales con la botella de oxígeno y un martillo. Y la cantidad que pueden coger al año y el grosor de los ejemplares que pueden coger está limitado a partir de 7 centímetros en adelante. Vamos a hablar ahora del coral precioso como gema. Antes de ello, debemos señalar que al ser el coral o algunas de las especies que llamamos coral organismos vivos, pues están susceptibles de sufrir, digamos, una explotación muy fuerte del mismo, con lo cual pues deben ser protegidos. Entonces, algunas especies están en el Convenio para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Aunque ninguno está seriamente amenazado, están incluidos en estas listas para vigilar el comercio de las mismas. Ahora vamos a ver qué especies van a estar allí. España pertenece a este convenio desde el año 1986. En el apéndice 1, como decíamos antes, son las que están en peligro de extinción y en este caso no tenemos ninguna especie de coral. En el apéndice 2, que son aquellas que no necesariamente están amenazadas, pero que pueden llegar a estarlo, a menos de que se controle su comercio, están el coral negro espinoso, el coral azul, los corales pétreos o madréporas, el coral órgano, el coral de fuego y el coral de encaje, que como sabemos son los hidrozoos. Ninguno de estos corales son de los que consideramos nosotros corales preciosos. Y en el apéndice 3, por último, están los corales que se metieron a petición de China, que son de la familia Corallium. Y entonces aquí lo único es que se pueden comerciar libremente, pero hay que hacer un papeleo pues, para controlar cuánta cantidad se está exportando, importando o se está vendiendo, de manera de tener un control sobre esta situación, por si acaso, para que no llegue a producirse un menoscabo de las poblaciones de coral. Entonces, como vemos, solamente de los corales preciosos, solamente tenemos estas 4 especies a propuesta de China, que ahora vamos a describirlas más adelante, en las cuales no está el coral rojo del Mediterráneo. Porque el coral rojo del Mediterráneo está protegido por las legislaciones de los países circundantes al Mediterráneo y de momento no se ha metido en el CITES. Bueno, ahora volvemos otra vez a este recuerdo de que vamos a ver solamente estas especies según CIPCO. Y aquí tenemos una equivalencia porque los nombres de las especies que aparecen en el listado de CITES, que es el organismo oficial que controla el comercio,
son estas de aquí de la izquierda, y Citco propone otras especies, algunas son iguales, otras son variaciones, todas son de la familia del Corallium, pero cambia un poco los nombres. Entonces aquí pongo esta tabla de las dos equivalencias, porque cuando se hace una factura o se compra o se vende, siempre se debe poner el nombre de CITES, aunque se sepa que es otro coral de estos que tiene otra especie, según Citco, que tienen un comité muy importante del coral. Luego, aquí a la derecha del todo tenemos los nombres comerciales. Entonces tenemos, como habíamos dicho, el coral rojo del Mediterráneo, el coral siaca, que es también de la misma especie, pero no es un coral vivo, es un coral muerto que está sedimentado en el fondo marino que se encontró al lado de la costa de Sicilia y que ya no se han encontrado más yacimientos. Luego está el coral aka, que es de Japón, el momo, que también es de la zona del Pacífico, de Taiwán y de China, el piel de ángel, el blanco, el rosado, el granate, el mar profundo que se llama Deep Sea y el miso. De estos los más importantes serían el rojo del Mediterráneo, que por supuesto es el que más abundante es desde la antigüedad, y luego el momo se ve mucho, y el aca y el piel de ángel son, digamos, los más raros y los más perseguidos por su escasez, y también de acuerdo con las modas de cada país, pues gustan más unos u otros. Entonces aquí tenemos una comparación de cómo es una rama de coral ya está muerto con la piel todavía por encima, luego se quita la piel esta y queda este color, ¿no? Y el coral del Mediterráneo rojo no tiene nada de blanco. Es todo, es todo rojo, sin ninguna mancha blanca. Esto es importante hacerlo notar ahora porque luego veremos que en los del Pacífico sí hay unas venas blancas. Luego aquí tenemos el Shaka, que como decimos la misma especie, pero que cayó en el mar, quizá por tormentas o por otras circunstancias o erupciones volcánicas, fue enterrado y tiene una tonalidad anaranjada, pastel, a veces un poco más grisácea o más marronosa, y era muy apreciado a finales del siglo XIX cuando apareció, pero enseguida se acabaron con los yacimientos, con lo cual es bastante buscado. Luego aquí tenemos los más importantes del Pacífico, como serían el Japonicum, que es el rojo oscuro, el momo, que es un Corallium elatius, que es el que tiene las ramas más grandes, el que puede llegar a medir el arbolito en forma de abanico, casi 1 metro, a diferencia del Mediterráneo, que es más pequeño, que suelen tener 15 centímetros o así, ¿no? También porque se cosecha mucho. Luego tenemos el piel de ángel aquí, que como vemos es un rosa muy clarito, aunque hay otros que llaman piel de ángel que tienen una tonalidad más subida de tono y también los llaman así. Luego está el rosado, que hay diferentes tipos de rosado, blanco con pintas de color rosa, roja, o rosados con manchas blancas, o sea, diferentes tipos de combinaciones, porque hay muchas subespecies. Es muy difícil distinguirlos una vez que los tienes en la mano, ya hecha la cuenta del coral, y es más fácil distinguirlo cuando está pues en la rama en bruto, ¿no? Luego tenemos el mar profundo, que es muy característico, luego veremos unas fotos de más detalle que esto es para que veáis la forma de la rama y la forma más o menos del color que tiene, ¿no? Y tenemos aquí por último el blanco, que también puede ser blanco completamente, blanco cremoso o blanco con algunas pintitas de color. Bueno, vamos a ver el uso en joyas y en otras artes decorativas. En este caso sería en objetos religiosos, por ejemplo aquí el Corallium rubrum. Esto es en un crucifijo en Trapani, en Italia, que es una zona muy importante de talla del coral. Aquí tenemos un cáliz también de plata y cobre dorado del siglo XVI de Trapani. Un lugar muy importante para aquellos que quieran ver cosas antiguas de coral. Bueno, los grandes joyeros también, por supuesto, han utilizado el coral siempre. Y estas cuentas tan gruesas que tiene este coral de Bulgari son muy raras,
porque como hemos dicho antes, para tú obtener una cuenta así de gruesa, que puede tener a lo mejor esta 10 o 12 centímetros, tiene que ser una rama muy antigua de coral, que hoy en día es muy difícil encontrarlas. Aquí tenemos un juego muy famoso que fue realizado para la reina Farida de Egipto por Azione, uno de los joyeros talladores de coral más famosos también de Italia, de la época. Aquí tenemos algunos objetos hechos con shaka, que recordamos que es el Corallium rubrum muerto, con tonalidades anaranjadas pastel, ¿no? Esos objetos, la calidad de la fotografía no es muy buena porque saqué yo misma las fotos en Torre del Greco, en el Museo del Coral, a través de los vidrios, entonces la calidad es mala, pero sin embargo me gusta porque podéis ver aquí, por ejemplo, esta cadena que está hecha de una sola pieza, o sea, no está pegada ni nada, la hicieron, yo no sé cómo, pero es una maravilla. Luego ya tenemos más moderno, aquí, esto es de 2004, pues que se utiliza la técnica antigua del tallado del coral en hojitas, en flores, etcétera, para hacer pues otros adornos más contemporáneos. Aquí tenemos una joya de Luis Feijó, impresionante, con esmeraldas y brillantes. Esta joya de autor es de Marian Jaén y tiene el coral rojo y una piedra luna y oro. Aquí tenemos un anillo con diamantes y oro en forma de coral en forma de fresas de Leuteri. Un anillo de Cartier. Esto es coral rojo del Mediterráneo y sin embargo, como podéis observar, a veces es con tonalidades diversas, ¿no? No es siempre el mismo tono de color. Por ejemplo, en la costa de Tarragona tenemos un coral rojo bastante oscuro, parecido no tanto como el aca, pero bastante profundo el color. Y en otras zonas, pues es más anaranjado o más claro, porque eso depende de las condiciones en que se ha desarrollado el coral. Aquí tenemos unos pendientes también de coral del Mediterráneo, con diamantes, de Simone. Bueno, aquí vemos el aca. Por supuesto, acá hay diferentes calidades. En este caso sería una calidad excelente. Es una joya de Kawamura. Muy bonito. Allí en Japón es el más apreciado, no solamente porque es el de ellos, sino porque les gusta ese color profundo que tiene, oscuro. Aquí tenemos otro objeto con coral aca. Este tono es un poco menos oscuro que el anterior, como podéis observar, pero sigue siendo aca. Aquí tenemos un hilo de cuentas de coral momo. Recordemos que el coral momo del Pacífico también tiene tonalidades, a veces tiene tonalidades en tonos naranjas, asalmonadas, como se pueden ver aquí. Como el coral momo es uno de los más grandes que hay, se pueden sacar cuentas bastante grandes. Aquí hay una rama del Museo del Coral de Torre del Greco donde yo estuve, que saqué esta foto, donde podemos observar, además del color característico del momo, las zonas blancas que os comentaba que siempre se encuentran en los corales del Pacífico. A veces es más difícil verlas y otras veces más fácil, pero ayuda a identificarlo. Aquí tenemos unas cuentas de coral momo con un color más intenso y aquí se puede ver que el centro de las ramitas, blanco. El piel de ángel, como decíamos, será un tono rosado uniforme. Según Fijo, es una especie que es la misma que el momo, solamente que es una variedad albina del Corallium elatius. Aquí tenemos un maravilloso anillo de azael con una pieza enorme de coral piel de ángel, de tono muy uniforme, fantástico. Este es un tono más pálido, también de azael, pendientes. Aquí tenemos coral blanco, es digamos el menos apreciado de todos porque siempre pues el color pues llama más la atención y es más buscado, cuanto más color, más profundo el color mejor. Sin embargo, tiene su belleza también, como podéis observar, en esta exquisita joya hecha por Kawamura, donde vemos una flor y una mariposa posada sobre ella.
Aquí tenemos una ramita de coral conojoy, en este caso es un blanco lechoso, que como digo puede tener diferentes subvariedades con puntitos de color, etcétera, ¿no? Pero sobre todo predominaría el blanco. Esto es un coral misu. El coral misu se parece mucho al piel de ángel, pero tiene una tonalidad como más al púrpura, ¿no? La tonalidad. Y no es un coral tan común, es difícil encontrarlo. Y lo tenemos como Corallium secundum, y aquí con el nombre que le da CIPCO, Hemicorallium sulcatum. Pero para efectos de CITES es Corallium secundum, o sea que sería una variedad más de Corallium secundum, según ellos. Esto es coral rosado, también podríamos pensar que es piel de ángel, pero no, es otra variedad de coral, también de Corallium secundum, que era el que hablábamos al principio, que podías tener diferentes tipos de rosado con puntitas blancas o rosado con otras tonalidades más rosadas, más oscuras, etc. En este caso es bastante uniforme y se puede confundir con el piel de ángel. Aquí tenemos una rama de coral rosado, que como ves no es uniforme, por lo tanto, pues si coges un trozo para hacer los pétalos, pues te puede quedar uniforme aquí, pero en su conjunto, cuando ves las ramas, tiene manchitas. Este es el coral de mar profundo, es muy característico y muy brillante, el blanco es súper brillante como podéis observar, y tiene como unas zonas de color muy fuerte, o sea que es muy fácil distinguirlo, que también lo llamamos Corallium secundum, pero bueno, para el hecho, digamos, del comercio, el coral deep sea o mar profundo. Bueno, vamos a visitar un poco Torre del Greco, que es el centro de talla de Europa desde tiempos muy antiguos, ¿no? Entonces aquí tenemos que a final del siglo XIX se impuso como la capital de la talla del coral. Entonces, para todos aquellos que estéis interesados en este tema, os aconsejo una visita a Torre del Greco, que está cerca del Vesubio, en donde podéis visitar, además del Museo del Coral, que vamos a ver ahora algo sobre ello, otros sitios también muy interesantes porque está lleno de colecciones y está lleno de talladores. Aquí tenemos la Escuela del Coralo, Principessa María de Piemonte, que es donde está el museo en la parte baja, ahora se llama Instituto de Arte, en fin, ha cambiado el nombre, pero allí se van formando los talladores que actualmente pues están allí en Torre del Greco. Se fundó en 1878 y llevan a cabo la misma técnica tradicional. O sea, primero quitarle la piel, pulirlo un poco por fuera para tal, luego ya selección del material de acuerdo con su grueso y su tonalidad para qué se va a utilizar, horadándolo para cuentas y puliendo en la cuenta, ¿no? Todo hecho a mano, como se hacía desde siempre. Aquí tenemos una foto del Museo del Coral donde podemos observar aquí una cara hecha de momo, porque se le ven las manchitas blancas, y otras ramitas sueltas que tenemos acá. Esta oscurita de aquí posiblemente sea Shiaka. Allí en Torre del Greco también tenemos el Museo del Coralo, de la colección Liberino, que tiene una importante colección. Hay un webinar que dio Rui Galopín de Carvalho, un importante gemólogo portugués, que se hizo una visita a este museo y está colgado en YouTube. Os aconsejo que lo busquéis para verlo porque tiene cosas que valen la pena de ver. Es un museo privado, pero se puede visitar y se puede pedir cita para ir a verlo. Si vais a Torre del Greco, tenéis que llamar antes para hacer la cita, que hacen citas para grupos. Bueno, hemos terminado. Creo que he ido muy rápido, pero ¿tenéis alguna pregunta? Aquí tengo las imágenes que he utilizado y las referencias por si alguien está interesado en eso. Y pasamos entonces a la parte de preguntas. Si alguien tiene A alguna. ver, ya está, perdona Cristina, que no tenía el micro quitado.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, tenéis o podéis hablar o tenéis abajo la función de levantar la mano por si queréis. A ver, Y poned el micro porque la mayoría lo tenéis quitado. Bueno, a mí me ha encantado, soy Conchi Casado y no tengo ni idea de corales. Yo creí que había los verdaderos y los falsos. Pero me ha encantado de verdad, ¿eh? No sé si tienes alguna publicación, algún libro para... Bueno, sí, en el Instituto Gemológico Español yo soy la directora del curso y la profesora del curso de gemas orgánicas y desde 2009 tengo el texto que se puede, creo que lo venden, el IGE lo venden, el texto de la gemología, que es el capítulo 36, y luego también tengo el curso de gemas orgánicas que tengo un manual para el curso, naturalmente. El manual sí del curso no lo vendo, no se vende aparte, sino que se da con el curso. Vale, Y vale. de momento no he hecho ninguna publicación, aunque bueno, a lo mejor un día de estos la hago, ¿no? Cuando tenga un Ojalá. poco de tiempo. Ojalá. Habrá que hacer el curso también. Muchas Y es muy, muy bonito porque puedes ver las muestras en la mano y aprender a diferenciarlas mejor que nada más que con las fotos, porque es un mundo muy complejo. ya, a ver cuándo nos dejan movernos. Bueno, vamos a tener cursos, tenemos toda clase de precauciones en el IGE y hemos dado ya curso de orgánicas. Entonces, que- bueno, se prepara la gente con su mascarilla, se lleva el alcohol para limpiar las manos y todo. Vamos repartiendo la bandeja y la gente se limpia las manos con su alcohol y todo bien. No ha habido Lo que ningún pasa incidente. que yo no estoy en Madrid, yo estoy en León, ¿sabes? Entonces es más complicado. El curso de Seguro. orgánica suele ser un fin de semana. Te lo digo por si acaso, te puedes meter en la página web del IGE y ahí puedes ver las fechas, pero suele ser sábado y domingo. ¿Y nos dejan ir a cursos fuera de León, Sí, fuera de Bueno, Castilla? no sé si León está tienen que, ya tienen que desconfinado. dar, tienen que dar un salvoconducto. Claro, claro. Vale, A vale. ver si se envía. Creo que para cosas de estudio se permite, Sí. creo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Voy a Mira, mirarlo. Está Rebeca Fogel, no sé si lo pronuncie bien, tiene la mano levantada. Sí, hola Cristina. Buenas Gracias tardes, Rebeca. hola, gracias por tan interesante y bueno, a mí me parece fascinante todo este mundo de las joyas. Me gustaría saber si es posible limpiar los corales una vez, que si hay alguna joya, por ejemplo, y ella pierde su brillo, eso se puede recuperar. Esa sería una pregunta. Y la otra es si existe algún sistema de cultivo de coral, ya que son colonias de animales, aunque demora mucho tiempo, pero ¿sabes si existe algo de cultivo experimental como para tratar de conseguir alguna de estas especies preciosas más fácil? Gracias. Vale. Pues mira, referente a la primera pregunta, una cosa es la limpieza, ¿no? Y otra cosa es el repulido, digámoslo así, ¿no? Entonces depende. No es conveniente ni el coral ni ninguna otra gema que tenga porosidad, porque al ser una cosa orgánica tiene una porosidad, someterla a ningún tipo de producto que pueda, digamos, dañarlo, ¿no? Entonces se debe limpiar con un paño húmedo simplemente y en todo caso una solución jabonosa muy, muy suave, de un jabón neutro, ¿no? Pero con referencia a que si el coral está ya, o sea, sin brillo, pues sí, puedes llevarlo a un especialista, pero claro, también depende del tipo de pieza que sea. Si son cuentas o si es un anillo o si es tal, pues dependerá de cómo sea la situación, será más fácil o más difícil pulirlo, ¿no? O sea que si no tiene, o sea, si no lo puede desmontar para pulirlo, que sería lo más conveniente, el pulido no va a ser siempre tan perfecto como el que tenía al principio, porque un collar, por ejemplo, hecho con cuentas, pues te necesitarías en realidad pues soltar las cuentas y pulirlas, todas, ¿no? Para que quede bien pulido. Pero poder se puede. Y bueno, no sé en dónde estás tú allí en California, estás, Rebeca, ¿no?
pues Sí, sí. California. Puede ser que allí haya gente que se dedique a eso, porque hay mucha afición a toda clase de asuntos así artesanales. Sí, muy bien, gracias. Y respecto a los cultivos de los corales, Sí, bueno, sí se han hecho intentos de cultivarlos, pero no con mucho éxito. O sea, he leído últimamente que tenían como si fueran granjas de corales, pero no eran corales nacidos en cautiverio, sino que los estaban o sea, cogiendo de la naturaleza como para hacer como una especie de granja, ¿no? Para cuidarlos y tal y qué sé yo, y luego colocarlos en zonas para repoblar. Pero eran corales pequeños cogidos de zonas salvajes, igual no, que yo sepa no son cultivados. Hasta donde yo sé y lo que he leído es que no se ha podido duplicar esta situación de la naturaleza porque tiene un ciclo bastante complicado, porque es un ciclo, digamos, asexual y un ciclo sexual. Entonces tiene una fase en forma de plánula móvil que dura como 2 semanas, que se posa luego sobre un sustrato fijo y en donde se desarrolla la fase, digamos, tipo levadura, o sea que se va replicando la célula, ¿no? Asexuadamente y constituyendo cada una de las celdillas con un pólipo. Entonces la primera plánula se divide, se subdivide, se va subdividiendo y va dando lugar a pólipos que van siempre estando en la parte de afuera y dejando, digamos, la parte sólida hacia adentro del tronco. Y bueno, supongo que no será fácil imitar esto, ¿no? Digo, hasta donde yo sé, lo que he leído, no se ha hecho. bueno, muy, muy interesante. Mira, hay otra persona Y con debe la... durar mucho tiempo. Voy a pedir aquí. No pone nombre, hay una que pone QCOM/BTD, pero tiene audio y cámara quitada. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, ¿me oyen? Sí, se Sí, te oye. perfecto. Vale. Soy Irma Bujolska. Hola, Cristina. Hola Irma, ¿cómo estás? Dentro de mi ignorancia, que tú sabes de todo lo que son gemas, piedras preciosas, me pareció muy interesante. Tengo 2 preguntas ahora que lo preguntó, creo que Rebeca. Siendo animales vivos, me imagino que no se mueven, ¿no? Son como seres que están como plantas, como árboles, y que luego cuando mueren es cuando se usan, ¿no? Para estas piedras, ¿no? Para las gemas, ¿no? Y la otra pregunta es, dentro de las piedras semipreciosas o gemas, ¿dónde están los corales? O sea, yo me imagino que dentro de los grados, digamos, en cuanto a valor, vamos a hablar de valor monetario, ¿dónde se encuentran los corales? Creo que gemas, ¿no? Son gemas los corales. Vale, vamos a ir por partes porque luego se me olvida la que me preguntaste al principio, ¿no? Sí. El coral nace primero en la parte de la reproducción sexual. No sé si quieres que te ponga una diapositiva que puedo tener por aquí, espera. Para que se entienda mejor. No sé si me puedes poner la diapositiva. No. Yo, Cristina, yo no tengo el Sí. PowerPoint. Ah, ¿no tienes el PowerPoint? Ah, lo tengo que compartir. Bueno, no importa. Si lo explicas es un poquito para entender porque no sabía que funcionaba así. Espérate, que ya lo estoy compartiendo, a ver si sale ahí. Es Sí la de sale. ciclo Sí. reproductivo, es la que sale. Ahí está. Bueno, yo no lo veo. Bueno, el caso. Ahí tienes, digamos, un esquema, ¿no? Del coral. Entonces, esto que ves aquí blanquito es una plánula, ¿no? O sea, vamos a ver, esta es la rama de coral vivo, entonces tiene la parte sexual, que es una vez al año más o menos, o 2, como mucho, depende de las especies. Sale la plánula, que es móvil y tiene cilios. Entonces va nadando por el agua, se coloca sobre un sitio que debe ser un sustrato fijo, ¿no? No puede ser arena. O sea que no roca. el coral se mueve, no está fijo en una piedra. En esta fase sí, porque esta fase es como si fuera una
no iba a decir una ameba, ¿no? Pero un organismo, pues, Sí, sí, que de se forma mueve. oval, planar, ¿no? Ujú. Y tiene cilios que le ayudan a nadar. Ya. Entonces se posa sobre un sitio y se Imagino. queda pegado ahí, que es la fase 3, ahí tenemos el 1, 2 y el 3, ¿no? Y aquí empieza a reproducirse de manera asexuada, como la levadura. Entonces, una célula se subdivide en 2, luego en 4, luego en 8 y así. Van subdividiéndose cada una y va creando un pequeño edificio en el cual segregan una sustancia que es el carbonato cálcico, que lo toman del ambiente y lo integran a sus sustancias biológicas que tienen ellos, que son unos colorantes, o sea, unas sustancias carotenoides orgánicas, mezclado con el carbonato cálcico, forma su esqueleto, como si fuera una casa de pisos, Y ahí toma en el el cual color. cada pólipo, que el pólipo tiene 8 patitas, vive cada uno en su casita. ¿Lo ves? ¿Aquí? Sí. Bueno, una vez que está ahí, entonces ahí va creciendo de dentro hacia afuera, como si fuera un árbol, y va creciendo hacia arriba. Entonces tiene esta piel, que es la parte viva del coral, que está sobre el esqueleto, que tiene como unas ranuras por donde van los alimentos para el coral, ¿no? Entonces cuando se muere el coral, se le quita esta piel y se pule. Entonces, referente así, ¿se cogen solamente cuando se mueren? Pues lamentablemente no, porque los cogen o sea, ilegalmente. Muchas veces se cogen pues corales que no deberían cogerse porque son todavía muy pequeños, porque ellos crecen muy poco, apenas unos milímetros al año. A veces pueden llegar a crecer hasta 1 centímetro, pero depende de las condiciones. La mayor parte de las veces son 0,2, 0,3 centímetros, milímetros por año. O sea, centímetros por año, 3 milímetros más o menos. Y pues antes había corales que podían tener 50 o 100 años. Wow, eso te iba a preguntar. Sí, en la zona de Algeria, de todo esto del mar de Alborán de España, hay corales muy grandes, pero no permiten cogerse. O sea, que dejan como para que propaguen la especie, ¿no? Y la Claro. legislación es muy estricta en Europa, porque ya que el coral rojo del Mediterráneo no está en el CITES, lo tienen que proteger. Entonces, solamente se permite cierta cantidad por pescador al año. El pescador tiene que tener una licencia y solamente puede pescar 6 meses al año y tanta cantidad, que tiene que ser mayor de tantos centímetros el tronco en la parte basal, a partir de 7. Están últimamente tratando de aumentar esto a 10 centímetros. Entonces, bueno, eso está siempre en comités y cosas. Pero en realidad, pues el coral pues, sí, ha sobrevivido, digámoslo así, porque llevamos pues 10.000 años utilizándolo, ¿no? Y pescándolo a lo mejor 3.000 años, y sobre todo en esas épocas donde utilizaban el ingenio este de la Cruz de San Andrés, esta con las redes, se estropeaba mucho, además otras Sí, habitantes del fondo marino, por lo claro. cual eso se prohibió terminantemente. De hecho, algunos países del norte de África tienen años totales en que no se puede pescar. O sea, si ven que está disminuyendo, se estudia las poblaciones. Si ve que se está disminuyendo, entonces se cierra la pesca y no puede pescar nadie de afuera tampoco. Está prohibidísimo. Y por ejemplo, en Alguero, en Italia, en Cerdeña, que es una también de las capitales del coral, que viven de eso. Ellos son los que más protegen el coral, porque no se permite absolutamente a nadie que toquen esos corales, solamente los pescadores con licencia, que saben dónde pueden coger, dónde no pueden coger, dónde tienen que descansar, ¿no? Claro, claro. Pues así se hace, por eso han durado los pobres. Pero bueno, sí es verdad que ahora son mucho más pequeños que antes, porque, bueno, Claro, porque se pescan vivos al final, ¿no? O sea, esperar que mueran se ya pescan no hay. vivos porque el coral muerto, una vez que cae el fondo oceánico, salvo en el caso del Shaka, que quedó sepultado bajo sedimentos y que pues los protegió. El Shaka, recordemos que era voy a ponerlo aquí para recordarlo, el Corallium rubrum, que fue encontrado en la costa sureste de Sicilia, como si fuera un yacimiento enterrado, ¿no? Entonces, este coral normalmente
si pasara esto actualmente, el coral que cae al fondo marino está horadado. Pero este coral no está horadado porque fue protegido por los sedimentos, ¿vale? Que los taparon y los protegieron. Pero, por ejemplo, te voy a enseñar otro que tengo aquí de coral rojo ya muerto. ¿Lo estás viendo? Sí. Bueno, Sí. fíjate aquí los agujeros. Bueno, esos agujeros, apenas cae el coral en el fondo marino, empiezan a actuar sobre él los organismos que se alimentan de él. Entonces, estas ramitas sí se utilizan y hay muchos lugares donde son valoradas para hacer collares. Por ejemplo, en la India les encanta el coral muerto, con los agujeros. Y ese coral muerto ya es duro. Sí, O ese sea, es el el esqueleto. coral está vivo y blando, ¿Perdón? la piel, ¿no? La piel es como si fuera una membrana sobre la que protege la parte, digamos, carnosa donde viven los pólipos, como te enseñé aquí, ¿no? Es como los huesos, pues, es como el Esto hueso. sería como, sí, va creciendo como un tronco de dentro hacia afuera, pero solamente la parte exterior es donde está la parte viva. Es como nuestro esqueleto, que tenemos adentro del esqueleto, pues ellos tienen la rama de coral. Sí, sí. Entonces, a medida que crecemos, nosotros crecemos, crece el fémur, pues a ellos también les crece su rama de coral, el tronco. Sí, sí. Sí, que prácticamente le quitan la piel vivo, pues. Uy, qué horrible. No, no, ya cuando se la quitan la piel ya está muerto porque lo sacaron del agua, como cualquier otro pez. Al sacarlo del agua ya está, ya, Claro, mueren porque los pólipos necesitan vivir bajo el agua. claro. Y la otra pregunta es eso, el coral, digamos, a nivel, bueno, dentro de las piedras preciosas o gemas, digamos, Pues el coral está clasificado, el coral precioso, porque acuérdate que hablábamos de coral precioso y corales comunes, ¿no? sí, Entonces los corales preciosos son los que consideramos gemas, porque tienen una parte dura, que es el esqueleto, que puede llegar a pulirse bien y tomar un gran brillo, lo cual le da una belleza tremenda, como has podido ver en las joyas que enseñé antes, ¿no? Entonces por eso es considerado gema. Y además, como es un recurso limitado, escaso y hermoso, pues entonces eso le da calidad de gema. Y un coral, pues puede ser muy caro, muy caro. y dentro No de te la... puedo comparar una cosa con la otra, pero tú puedes ver aquí, por ejemplo, esta foto está con oro y diamantes. Sí, O sea que no se considera una bisutería esto, se considera una joya con todas las de la ley. Aquí no ¿cuál sé, es creo la que diferencia entre joya y gema? Entre... joya es un objeto que lleva generalmente un metal Mm, y gemas, o solamente de metal, porque una joya puede ser una cadena de oro o puede ser un anillo con una piedra, ¿verdad? Una piedra preciosa o con otro material gemológico. En este caso, las gemas, estas están incluidas en gemas de origen orgánico o biogénico, se llaman. Entonces, antiguamente se llamaban gemas de origen orgánico y hemos mantenido el nombre porque en todas partes del mundo se llaman así. Pero CIPJO, la comisión que hablaba antes de joyería internacional, aconseja que se llamen biogénicos estas gemas porque no es la calcita que forma el coral, es un mineral. O sea, está sintetizada por el organismo vivo, pero es un mineral, ¿no? Aunque tenga algunos componentes orgánicos para darle color. O sea, que no es una resina, no es un trozo de madera, sino que es un mineral sintetizado por el organismo vivo, como se hacen también las perlas, por ejemplo. Que la otra utiliza también sus recursos para generar el nácar, ¿no? claro. Entonces llamamos gemas de origen orgánico. Pero dentro de las gemas, pues no hay un orden como esta es más, digamos, costosa que esta, no. O sea, el coral Es que dentro de cada especie de gema puede haber gemas o sea, puede ser un material que sea de mala calidad o de calidad mediana o de calidad suprema, ¿no? Entonces no se puede calificar un material como mejor que otro, aunque por supuesto hay materiales más caros que otros. Pero tú, por ejemplo, tienes un rubí, que es una de las piedras más caras que hay por quilate, porque es escaso, porque los cristales que se consiguen no son muy grandes. Y entonces estas piedras suelen ser más caras en general que otras piedras, por su escasez, porque la belleza es escasa.
porque hay muchos rubíes, hay muchos corindones. El rubí es una variedad de corindón, pero algunos son muy feos, ¿no? Entonces, el hecho de ser un rubí no significa que seas una gema. Lo que te hace gema es la belleza y la calidad que tiene de color, de transparencia, de belleza, en otras palabras. Y eso pasa con los corales. Hay corales feitos y corales muy bonitos. Y con las perlas lo mismo. Pues una perla Claro, fea te y eso costará poco y depende- una perla buena te costará mucho. Y eso depende también del gusto personal, porque aquí estamos entrando en lo que a cada uno le parece bonito. Así A lo es, mejor, así es. o Y en las sea, épocas también la han pasado belleza épocas es en que como un una materia cuadro. ha estado muy de moda y Mm. se ha encarecido y luego ha pasado de moda y ya no se utiliza. Sí, Por sí, ejemplo, el porque azabache. exactamente. Bueno, interesante, gracias. Bueno, encantada, muchas gracias. Vale. Creo que tengo una pregunta de Graciela. No te oigo a ti, Marta. Ahora, perdona. Ahora sí. Que Graciela. iPad de Levanta la Graciela. mano, a lo mejor, no sé. La tiene levantada, pero no habla. No sé si Ah, no pero- nos está viendo. Bueno, pues si alguien más tiene algo, ¿Alguna? aquí estamos para... José María creo que va a decir algo. Sí, no, nada más. Decirte que hacía tiempo ya que no nos veíamos, te veo muy bien. Cristina, muchas gracias por ese repaso de todos esos corales preciosos que nos has dicho. Creo que es un tema interesantísimo y como es lógico, pues bueno, nos hemos dado un barniz y dentro de eso hay que hacer el curso, como es lógico. Animo a todos aquellos que estén interesados pues a que lo hagan porque merece la pena realmente. No solo por el coral, sino por todas las gemas orgánicas. Sí, es muy Nada más bonito. decir eso, que me ha encantado, como lo has expuesto y que, bueno, esperamos contar contigo nuevamente. Que voy a poner la voz. Muy Vale. bien. Gracias, José María. Uy, alguien tenía puesto... Creo que Pilar quiere decir algo, ¿puede ser? Tienes el audio quitado, Pilar. Espera que te lo... A ver, Ahí. ¿Ahora? Ahora. Ahora se te Nada, oye. Cristina, que Hola. hace mucho, qué ganas de vernos. Y nada, estaba recordando la conferencia, el viaje a Torre del Greco. Vimos el museo, vimos todo, las joyas, los talladores. Fue un viaje muy bonito, muy interesante. Y la conferencia me ha encantado porque ha sido muy interesante y me ha hecho recordar aquel viaje. ¿Verdad? Sí, Tengo ganas de volver a Torre del Greco porque la verdad es que ha sido un Yo me sitio que me ha apunto. encantado. Sí. Y ahora porque no me quiero levantar, pero yo tengo un collar comprado allí. ¿Ah, sí? Contigo. Ah, Sí, no sabía. No me sí, sí. acordaba. ¿Y de qué tipo de coral era? Pues no sé si... Sería Coralium rubrum. Sí, son trocitos pequeñitos, claro. No es una pieza súper importante, pero sí, aquí Bueno, lo tengo. recordarás que yo quise comprar un trozo de aca Sí. allí y costaba 300 euros, un trocito como de 1 centímetro. Sí, sí. O sea Pues, que... no, yo no recuerdo. Yo sé que dije, me voy a dar el capricho y ya está. Y lo tengo. Muy bien, O genial. sea que no. Ha estado muy bien, ha sido muy interesante y me alegro mucho de Pues verte. que lo disfrutes tu collar y encantada de verte. Claro que sí. Un beso. Un beso, chao. Chao. Vale, Graciela vuelve a tener la mano levantada. Ay. A ver si... No le oigo. Hola Cristina, buenas noches. Hola, ¿quién es? Soy Pepe. ¿Pepe? Sí. Sí. No, decirte buenas noches. Cristina, tienes el audio quitado, no sé por qué. ¿Ahora? Sí, no se le oye. Ahora. Vale. Dime, Pepe.
No, decirte solo buenas noches, ya está. Era solo un saludo, me parecía Bueno. que nos conocemos, no sé si te acuerdas, nos conocimos en Tasación, en Madrid. Saludarte, ya está. Pues muchas gracias. Y Gusto gracias de por tu tenerte por conferencia, como aquí. siempre. Es verdad, Gracias. sí, es una alegría. Igualmente. Encantada de veros, aunque sea así Sí. en la distancia. Es verdad, sí. Es todo un poco muy raro y muy extraño. Sí, es la época esta. Sí. Así es. Un poco dura. Bueno, pero nos ayudamos un poco con estas cositas que aunque sea nos ponemos en contacto, ¿no? No, yo estoy dando el curso de Historia de la Joyería con Margarita. Excelente. Así que ahí estamos todos otra vez. Genial. Bien. Creo que Pilar volvió a levantar la mano. Espera, Pilar, que no tienes el audio puesto. Tienes que poner el audio, Pilar. Ahora. Aquí está. Ya, pero lo veo muy chiquitito, pero no tiene, Claro. tiene color de momo. De momo, pues eso. Sí. Eso será, tú eres la entendida. Desde lejos, porque obviamente que veo el recuadro muy chiquitín, pero el color Claro. no es coral rojo del Mediterráneo. No, Pero no. bueno, ya me lo enseñarás en persona cuando nos veamos. Claro que sí. Pues nada, Para era recordarlo. claro que sí. Pues, ¿hay alguna pregunta más o comentario? Yo no veo ninguna mano levantada. Ya no. Bueno, pues entonces esto es por hoy, Cristina. Muchísimas gracias. Claro. Gracias a vosotros también por acompañarme.